Muy buenas tardes, bienvenidos a Dando Caña, la tertulia de la hora del aperitivo. Lo que nos queda todavía. Parece que llevamos meses y meses de campaña electoral. Pues no, la campaña se iniciaba la pasada medianoche. Rubalcaba lo hacía en Alcalá de Henares, en Madrid. Rajoy lo hacía en Castelldefels, en Barcelona. Hoy tenemos con nosotros a Paco Pou. Buenas tardes. Buenas tardes, lo echaba de menos. Apasionante arranque de campaña, ¿eh? Apasionante. Apasionante, ya era hora. Apasionante porque ya ha llegado. Porque ya ha llegado, pero yo creo que estamos viviendo un proceso antediluviano, que es una ley electoral que establece una liturgia de semanas de campaña electoral. Yo creo que es una herencia de una época en que lo que más que había era la imprenta, que la gente tenía que oír las propuestas por los pueblos, ir con banderas, los pasquines, pero que la época de Internet, de los tweets, de la televisión, a mí me suena que es una liturgia de modé, que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Enrique Biotas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y sin casco. Estoy sin casco, he venido aquí en patinete. Y ya sé de qué. Luego hablaremos de los cascos. Ya sé por dónde vas. Es nuestra noticia curiosa, pero falta mucho todavía para eso. Muy bien. José Luis Roig. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. ¿Todo bien? De momento sí. Ha empezado la campaña, pero las cosas todavía no se han estropeado. Aunque para Alfredo P. Rubalcaba la cosa no ha empezado muy bien. Pero puede ir a peor. Bueno, ya sabes que el propio Alfredo dice que remontar a Rajoy va a ser casi tan difícil como que el Madrid gane al Barça, ¿no? Es más fácil que el Madrid gane al Barça que Rubalcaba gane a Rajoy. Lo ha dicho él, ¿eh? Lo ha dicho él, pero hoy ha corregido un poco. Luego hablamos de eso. Albert Rivera, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, pues viendo también el marrón que tiene Rubalcaba, ¿no? Porque yo creo que si le hubieran dicho hace unos meses lo que se iba a encontrar, yo no sé si hubiera sido candidato, sinceramente. Empezar con tu portavoz al Supremo por un posible caso de corrupción, que te salga el CIS diciendo que te vas a tener una derrota histórica y que te salgan unos datos del paro, lamentablemente los peores datos de la historia prácticamente no, de la historia de España. Desde luego el propio enemigo de Rubalcaba se llama PSOE, ¿no? Me preocupa que en este momento nazcan más Mohamed que Jordi o José. El candidato de Convergencia y Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, no se ha mordido la lengua al expresar su opinión sobre la situación actual de la inmigración en España. Albert, ¿qué te parece esto de Duran i Lleida? Aquí hay dos fórmulas. O Duran i Lleida está metiendo la pata, o Duran i Lleida se está guiando por encuestas, estos estudios que hacen los partidos políticos, para ver que hay determinado público que quiere un determinado mensaje. Está claro que están buscando titulares, ¿no? Sí, por eso digo que puedes pensar las dos cosas. Pasa que tantos errores continuamente en un político que lleva tantos años como Duran me parece complicado, ¿no? Lo del tema del conjunto de España, pues ya lo sabemos, la culpa de los males de Cataluña son el conjunto de españoles, la culpa de los males de Cataluña son los inmigrantes y no las administraciones públicas que han gestionado mal la inmigración. En fin, vamos siempre al debate de buscar un enemigo rápido, pero sobre todo que nunca sea el partido que está gobernando, que en este caso es CiU, que nunca sea pues la política que se ha llevado a cabo en los últimos años en el gobierno de España, que ha sido por CiU, hay que recordarlo, ¿no? Pero yo no lo llamaría errores, ¿eh? No lo digo. Yo creo que no va a gastar la munición que tiene tontamente haciendo unas declaraciones que además... Por eso digo que creo que es más una cosa calculada que no tiene que hacer. Yo creo que teme mucho la subida del PP y tiene que hacer un giro a la derecha para cubrir ese flanco. ¿Y insultando a colectivos lo consigue? No, pero él cree que el electorado más de centro-derecha o de derecha puede eso satisfacerle, le puede gustar, y está jugando a eso. Para mí lo preocupante es que no preocupe el tema en Cataluña, es decir, que tiene una base sociológica en la que estas declaraciones tienen un efecto. El barniz por el que tiñe la realidad el nacionalismo y se observa las realidades del nacionalismo ha calado en una parte de nuestra población, de nuestra gente en Cataluña. Lo que es mucho más grave es que para él sea malo, porque para él un Mohamed es distinto que un Jordi. Y eso ahí pero eso es normal, es que es distinto también. Bueno, sí, pero la esencia... yo estoy de acuerdo en eso que dice Paco. Es distinto en valor, ojo, es distinto en valor. No, él hablaba también de los sudamericanos. Es mejor que venga un inmigrante sudamericano que se acopla mejor que un inmigrante árabe, eso por sentido común. Pero yo creo que hay debates que no se deben esquivar, porque entonces, o sea, el debate del incivismo, del incumplimiento de las leyes, de que no se cumple la ley de extranjería y tal, es un debate legítimo y necesario. Y que no se está haciendo, fíjense, con lo importante que es para una sociedad española. No se está haciendo por ahí, se está haciendo a golpe de titular, a golpe de entrañas. Es decir, este es un voto que busca la entraña, la semilla del odio, el diferente, que es eso que tiene el nacionalismo detrás. Es decir, no está buscando... Pero tú como político sabes que si no das esos mensajes de esta manera tan dura, directa, no... Pero algunos intentamos... Pides un discurso más largo, más reflexivo y tal, pero... Pues sí, es decir, igual tengo menos votos, también es verdad, pero yo creo que a golpe de titular, decir
que el mal de las finanzas catalanas es culpa de los andaluces o decir que los españoles roban al conjunto de catalanes es la semilla del odio en sede parlamentaria. A ver, déjame decir algo incorrecto, pero a lo mejor tú piensas, no lo sé, pero yo creo que este tipo de lenguaje, con el denostado Anglada de Plataforma por Cataluña, empieza a parecerse, lo siento, está utilizando No, está Mohamed. tapando hueco, como se dice, estoy convencido. Es el mismo si lo mal, dijera otro, el mismo mal que cada uno se quiere llevar a su corral. Los españoles robamos a los catalanes se están robando a sí mismos. Exacto. Habría que descubrir quiénes de los catalanes están robando a sí mismos a los catalanes. Es que y a lo mejor ahí sale el final de toda la historia. Eso que es ridículo, como bien dices, es el discurso, y Paco lo sabe también, el discurso que está intentando calar. Es decir, yo en el Parlamento tengo que escuchar frases como decir que se está muriendo gente en Cataluña, en la sanidad, por culpa del resto de españoles. Eso lo he escuchado decir en sede parlamentaria. Estoy escuchando frases que dicen los españoles roban, son una panda de mafiosos. El conseller de Economía está diciendo abiertamente que hay un expolio fiscal del conjunto de españoles, en este caso, a una parte, que son los catalanes. Perdóname, ese discurso es interesado. Albert, está sembrando la semilla del odio desde un gobierno, desde un parlamento, y eso hay que combatirlo democráticamente. Vamos a ver, de robar es convocar un concurso, que tú acudas al concurso que supervisa el conseller de Economía en Cataluña, que te pidan un fondo de garantía y tú depositas el fondo de garantía para ir al concurso, que luego ganes ese concurso, que entregues el producto, que factures y que te cobren el IVA, no te devuelvan el depósito y no te paguen la factura. Eso es robar. O el 3% de la obra pública en Cataluña, que algunos lo saben muy bien lo que es robar también. Por tanto, yo creo que lo que queremos que hacer es denunciar públicamente que en Cataluña el nacionalismo está sembrando odio. Para recoger, está sembrando odio para llegar. No hay divorcio sin enfrentamiento. Pero funciona. No hay choque de trenes sin conflicto. Y necesitan conflicto porque la en una Cataluña no en la que, por cierto, se están viviendo recortes, algunos en sanidad que están siendo gravísimos, y que ha llevado, por ejemplo, que ayer mismo la sede de Convergència Democràtica de Cataluña en Barcelona, en la calle Còrsega de Barcelona, fuese ocupada por un grupo de antisistemas. A Pepiño Blanco le están creciendo los problemas. Resulta que la Operación Campeón, que es esa investigación en la que le relacionan al ministro con unos presuntos cobros de comisiones por parte de un empresario con el que se citaba en una gasolinera, ese tema está complicándose cada vez más y se está yendo al Tribunal Supremo. Al parecer el juez ve indicios de delito de negociación prohibida a funcionario. A mí me parece algo más grave que lo que le pase a Blanco, que es que aquí detrás hay un caso de financiación ilegal del PSOE y con la colaboración del gobierno de este país. Bueno, de PSOE o de Pepiño, vaya usted a saber. No, pero yo digo, es que aquí siempre estamos con la historia de uy, ha salido un corrupto. No, perdón, no ha salido un corrupto, no es un garbanzo negro, es el cesto que está podrido o el potaje, llámale como quiera. Es decir, Pepiño Blanco era el secretario de organización del PSOE, no lo olvidemos. Es decir, que es el cargo que suministra y lleva toda la fontanería del PSOE con la historia que tiene el PSOE. Y eso le ha pasado también, y ha pasado con el Gürtel y con otros casos. Es decir, realmente no son casos esporádicos de un señor que se ha vuelto loco y quiere trincar del dinero de un farmacéutico. Es que hay cambios de cromos. Es que hay personas seguramente que no es un militante cualquiera, es el secretario de organización del PSOE y ahora el portavoz. Por tanto, lo preocupante de esto y de otras historias es la corrupción institucionalizada. Es decir, que se entienda que para tener concesiones hay que comprar al ministro de turno o al partido que está en el gobierno y que eso financie un partido. Ese es el problema de la financiación de los partidos en España. Y no es Pepiño Blanco en concreto, es todo el cesto y todo el sistema. Pero y ¿no te llama atención, Alberto? Mafia paralela alrededor de los partidos políticos se tiene que acabar porque mancha a toda la política. ¿No te llama, y eso no te llama la atención la inconsistencia de la defensa? A mí sí. No deja de recordarme, es que no me lo puedo quitar de la cabeza, esa manida frase de alcoba, de excusa, ¿no? No es lo que parece, no es lo que parece, ¿no? Portavoz, dentro de un rato comparecerá después del Consejo de Ministros, Pero ¿no? mira más Rubalcaba. Es decir, yo lo que mira es que en una situación tan comprometida como la del partido, que yo creo que son dos retos, ¿eh? Uno es la cita electoral y esto evidentemente es una hemorragia, pero como el tema se complique, como decía Albert, que yo creo que tiene razón, no será un tema de Pepiño, será un tema de financiación. Pero pregúntate por qué, en el PSOE. Pregúntate por qué Rubalcaba, que es candidato, que es el que tiene que hacer la campaña, y por qué Zapatero no ha hecho ni mu, cuando en un caso de estos lo lógico es que si hay un garbanzo negro se le expulsa porque perjudica la imagen del partido. ¿Por qué ponen la mano al fuego por él? Ya estamos un poco hartos de que estos casos siempre acabe con todo el partido cerrando filas porque en el fondo es el partido. Y hay un señor que casi se sacrifica o hace un gesto o hace un trabajo sucio para un partido. Albert, te preguntan si te presentas a las generales. Pues no, luego lo explicaré si tengo tiempo porque queríamos sumar y
con otros partidos, pero al final no ha habido voluntad y por tanto no nos presentamos a generales. Pero déjame un matiz con lo de Rubalcaba, con lo que decías de la estética, o lo comentabas tú, creo. Sí. Al final, aquí pregúntate por qué no dimite. Pues porque es aforado precisamente por ser ministro, porque él no es diputado. Él es aforado por ser ministro. Si deja de ser ministro, quizás su condición judicial cambia. No ha dicho ni mu, es el típico caso de quiero saber qué tiene en el sumario. Por tanto, si estuviera limpio, hubiera salido a decir, mire, esto es mentira, me voy a querellar y no hay nada que hacer. No podía, hasta ahora no podía, porque el sumario era secreto. Ahora sí que ahora que le han inculpado... Pero si tú estás tranquilo... Pero pinta feo, en el momento que el Supremo dice que ve indicios de delito, pinta feo para José Blanco. Me ha parecido estupendo la crónica del corresponsal en la apertura de campaña del PP. Es para felicitar a una televisión cuyo corresponsal en Cataluña se llama Zaragoza. Eso es realmente... Nuestro compañero Pablo Zaragoza es un excelente periodista que todos los días nos trae la actualidad de Cataluña. Eso es fenómeno. Yo aplaudo. Antes hablaba de la estética. Me parece tan estético que se llame Pablo Zaragoza, el corresponsal de Intereconomía en Cataluña, que es estupendo. Teniendo en cuenta que los nacionalistas más radicales de Cataluña son todos aragoneses. Albert, ¿cómo ves este barómetro del CIS? ¿Qué te llama la atención? A mí me llama la atención, primero... que no se ha comentado mucho, la entrada de nuevos partidos. Es decir, aquí tenemos algunos que abiertamente no quisiéramos que entrara, como Amaiur, que va a estar ahí. Correcto, finalmente. que le dan 3 escaños. Que le dan 3, hay encuestas privadas que le dan hasta el grupo parlamentario por encima del PNV, o sea que poca broma de lo que puede pasar en el País Vasco en 2013. Luego también el tema de Foro Asturias, yo creo que también es destacable que entre otro partido. Compromís también entra por Valencia. Dicen también algunas encuestas de Cantabria que puede entrar el partido de Revilla. En fin, o sea, una cierta fragmentación y gente que ha visto que se puede entrar en el Parlamento después de muchos años. Yo eso lo destacaría porque ahí también hay un run-run. Hemos visto mucho 15M, mucho indignado, pero también hay gente que está optando... como la que hizo Ciutadans entrando en el Parlamento de Cataluña, más o menos. No, pero da la impresión de que te tira un poco esa sensación, esa emoción de que un partido consigue irrumpir. No se puede... Pues evidentemente nos podemos ceñir a lo de siempre, pero que no se puede obviar que hayan 4 partidos nuevos en una legislatura. O sea, yo creo que es una novedad que también es síntoma de que hay gente que ya no está por lo azul o lo rojo, sino que buscas otras opciones. Nuevas opciones. Te puede gustar más o menos. Significativo. Que son datos del CIS y yo creo que aquí quiere contentar a mucha gente. Pero estos datos de aquí, las encuestas privadas todas, la verdad es que incluso les dan más. Pero bueno, en cualquier caso es un dato. Y el otro, el tema del debate. Yo creo que el debate, volviendo al símil pugilístico, yo lo veo diferente. Yo creo que hay un pugil que tiene que acabar, sabe que cada minuto que pasa, más cerca está de la Moncloa, cada minuto que pasa en el debate. Y va a ir a que no le rocen, a no luchar, a que pase el tiempo. Y el otro va a ir medio tumbado, ciertamente, pero intentar hacer un caos y que pase algo. Pero va a ser imposible. Con golpes bajos, a lo mejor. Bueno, sí, pero yo creo que va a recurrir a yo creo que no va a haber combate porque uno no quiere combatir ni lo necesita y el otro no va a poder mostrar lo que más podría poder mostrar alguien que ha gobernado, que son sus logros de gobierno. Cuando un gobierno, en vez de enseñar lo que ha yo advierte del miedo de que venga el otro, es que está muerto. Es decir, cuando tú no enseñas lo que has hecho... Vamos a hablar de ti, Albert, que Javier lo ha preguntado antes. Sí. ¿Por qué no apareces, desde luego, las encuestas del CIS, pero por qué no eres una opción en estas elecciones generales? Antes has hablado, estás en un partido pequeñito y peleón, y no eres... Y yo creo que... ¿Qué está pasando? ¿Por qué no ha habido aquí una entente con partidos que se consideran semejantes como UPyD? Yo creo que los ciudadanos, algunos me van a escuchar decirlo y lo voy a reiterar porque creo que además ha empezado la campaña, es bueno que lo sepan. Nosotros creemos que en España hace falta una tercera vía alternativa al PP y PSOE para que los nacionalistas no sean la llave del gobierno de España continuamente y hacer una, entre comillas, bisagra positiva o un partido con interés general y no con interés territorial o de independencia. Y esa posibilidad pasa, sí o no, nos guste o no, por sumar. Es decir, la ley electoral no permite ni dispersiones ni fragmentaciones, sino para tener 15 escaños, 20 escaños, hace falta sumar. Nosotros planteamos a UPyD abiertamente esa suma y UPyD decidió legítimamente para sus intereses partidistas, pero yo creo que de forma equivocada para el interés general, sumar y conseguir un grupo parlamentario, tener diputados de Cortes en Barcelona, en Valencia, no solo en Madrid, ¿no? Y yo creo que eso no lo han entendido así. Insisto, yo lo respeto, pero creo que es un error y desde luego nosotros vamos a trabajar para que en un futuro eso pueda consolidarse de una manera u otra. Yo creo que España necesita una tercera vía positiva, que piense en interés general, que si gobierna el PP le dé apoyo para no tener que pensar en otros, que si gobierna el PSOE pueda darle apoyo también a algunos temas para que Esquerra Republicana o el BNG o quien sea... Lo que quieren ser los nacionalistas ahora. Claro, pero es que hay una diferencia, que los nacionalistas piensan en dividir y separar y nosotros pensamos, en todo caso, en cómo podemos pensar en todos y no solo en un territorio. Me parece que no porque sea mi partido que lo defiende, sino que como ciudadano creo que como mínimo hay que reconocer una parte positiva
en un formato de este tipo. Otra cosa es que surja o no, pero la ley electoral es muy dura y si no sumas, pues te quedas en eso, en la provincia tal o en la provincia cual. ¿Qué es lo que está pasando en ese mapa? Como no hay una suma, lo que hay son fragmentación por provincias, pero no hay una alternativa de peso, ¿no? Bueno, el caso es que Ciudadanos no se presenta a estas elecciones generales. Pero prometemos volver y con fuerza. Prometen volver y con fuerza. Me preocupa muchísimo la indiferencia, ese sentimiento de como si nada ya mereciera la pena, ¿no? Esta cosa de decir, nos han ganado. Si nuestros votos se quedan en casa porque creen que no vale para nada, pues entonces sí que la izquierda tiene un problema. ¿Está aceptando la derrota Rubalcaba? ¿Qué os parece? ¿Está tirando la toalla? ¿Está reconociendo que no tiene nada que hacer? Yo primero no creo que haya nases en la manga, porque cuando uno va perdiendo y plantea una campaña electoral y pierde con tanta distancia, sabe que los últimos 15 días, con esta distancia, no estoy hablando de la campaña efectivamente del 11M, donde la cosa está ciertamente un poco más igualada, pasó una catástrofe, un terror, una matanza inhumana. O sea, estamos hablando de otra cosa muy distinta y el impacto y los errores propios del PP en aquel momento también, en la comunicación, en fin, es otro debate mucho más sosegado, ¿no? Pero yo creo que no tienen nada preparado y creo que van, en todo caso, al miedo a la derecha, pero yo sinceramente creo que Rubalcaba tiene muy asumida y muy descontada su derrota, porque él lleva muchos años en esto y él sabe que una diferencia de 116 a 190, lo único que puede hacer es, en todo caso, desmovilizar todavía más a su electorado. Yo no creo que vaya a haber ningunas, que lo intentarán, que habrán SMS, Twitter, sí, pero con eso no se ganan 70 escaños en 15 días. Los deberes los tienes que traer hechos y, en todo caso, puedes pugnar por los últimos votos. Eso es una campaña. Eso te lo dice cualquier experto en campañas electorales, que poco se gana y poco se pierde lo que no tengas hecho. Y, finalmente, el tema del partido. Yo creo que el problema que tiene el PSOE es que ni sus propios militantes, ni sus propios cargos públicos, que vienen de la derrota municipal, que vienen de una derrota en las autonómicas catalanas, que se ven una derrota en las andaluzas, porque hemos dicho, y se decía, van a hacer 4 actos en Andalucía, por los votos de ahora y por los votos que vienen ahora en 2012, que vienen las andaluzas y van a hacer muchos actos allí. Y yo creo que dan por perdido esto y lo peor en una tropa es que tus propios, como ya que utilizan el lenguaje bélico... Lo peor es lo que ya ha hecho, demostrar que considera que va a perder. Y una cosa, lo del Madrid a mí no me parece nada grave, pero yo creo que lo han sacado de contexto, sinceramente, como decís, porque efectivamente es cierto, es mucho más fácil que el Madrid, que además va a liderar la Liga, gane al Barça. Cuidadito. No, yo soy culé, pero no, hombre, es mucho más fácil que el Madrid gane al Barça. Está dicho como cosa difícil de conseguir. Sería más fácil que hasta que el Madrid ganara al Barça. Son las jubilaciones doradas de los políticos que se retiran, aunque hay que hacer algunas matizaciones. En la mayoría de casos que hemos visto eran asignaciones públicas. En el caso de José María Aznar, por ejemplo, estábamos hablando de retribuciones por actividad privada. En fin, una cosa es que es muy lícito que en actividades privadas se lo ganen siempre y cuando luego renuncien a la remuneración pública. Lo que es simplemente la jubilación por haber estado, no sé, ¿parece escandalosa, demasiado alta? Yo creo que sí. Yo digo una cosa, a mí me parece bien, por un concepto de Estado, que los expresidentes tengan una pensión mínima por si no encuentran trabajo. Lo que no me parece bien es que cobren 200.000 eurazos para vender sus contactos y hacer de lobby y luego encima cobren la pensión. Es decir, yo me parece como subsidio para alguien que se queda en la calle para que no se entere. Bueno, me gustaría ver a un expresidente de un país pues literalmente en la calle por lo que supone de imagen para el país y por lo que supone en definitiva para un sistema que demuestra que no funciona. Ahora, pensión de 80.000 euros o 100.000 euros y 200.000 euros de gas natural y no sé cuántos de Endesa, me parece una vergüenza. Y los presidentes autonómicos, yo digo, nosotros lo hemos propuesto y espero que se extienda a otras comunidades, ya veremos si lo quieren o no a otros partidos, los presidentes de comunidad autónoma no tienen que cobrar ninguna pensión ni tener una oficina. En Cataluña, por ejemplo, hay una oficina para el señor Maragall, una oficina para el señor Pujol, con su secretaria, sus coches, su seguridad. Entonces, esto extrapolado a 17 comunidades es de locos, es insostenible y aparte es una vergüenza. Entonces yo creo que hay que adaptar la realidad no solo por la crisis económica, sino por dignidad y ética. Y en ese sentido, pensiones para expresidentes sí, siempre que no tengan otro medio de vida. Y al servicio del país, no de las compañías, sino al servicio de su país. Muchísimas gracias por habernos acompañado Paco Pou, un día más. Un día más. Enrique Beotas, José Luis Roig y Albert Rivera. Salud. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Ya saben que mañana sábado hay Dando Caña también con José Antonio Bizner y que el domingo hay Dando Caña con Gonzalo Altozano. Nosotros volvemos el lunes, como siempre, aquí, en Dando Caña. Buen fin de semana.